Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestro espacio abierto al aprendizaje del día viernes de esta semana número 2 de nuestro módulo número 5. Muy bien, el día miércoles 10 de mayo no nos vimos por la festividad, pero se les compartió la grabación de ese espacio que anteriormente ya se había dado, pues estamos viendo los mismos temas. Por eso no estamos viendo ya el día de hoy, pero voy a explicar los puntos más importantes de esta semana que necesitamos para el desarrollo de sus actividades. Primero voy a empezar con el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP. Debemos de recordar que este manual es nuevo, debemos de ya haber trabajado con él, creo que ya van 2 o 3 módulos que trabajamos con él. Entonces, es muy importante que ustedes lo tengan. Si quieren, imprímanlo, si quieren, descárguenlo en su computadora. Ténganlo ahí en la mano. No solamente sirve para este módulo, perdón, sino también les va a servir para otros módulos porque forma parte de lo que ustedes tienen que saber para el desarrollo de un texto. Ahorita en este módulo, pues estamos trabajando sobre todo con textos argumentativos, pero posteriormente vamos a trabajar con otro tipo de textos. Muy bien. Entonces, primero, este manual de citas y referencias, ya lo habíamos visto en la primera semana, aquí está. Me voy a detener, es importante que ustedes ya previamente tienen que verlo revisado, pero me voy a detener en puntos de gran importancia para esta semana y para todas las semanas, ¿no? Salta a la vista cuando se revisan los trabajos que no se hacen las citas correspondientes. Ahorita lo vamos a ver cuando revisemos los recursos. Vamos a ver ahí un comentario muy importante. No se hacen las citas correspondientes. Por ejemplo, nos dejan hacer un texto argumentativo sobre los avances tecnológicos más importantes que conozcamos. Sabemos que nosotros obviamente no tenemos toda la información, no tenemos esa información. Entonces necesitamos acudir a unas fuentes de consulta para que me digan los avances tecnológicos más importantes. Eso quiere decir que posiblemente yo haga mención a esa investigación porque voy a incluir una definición o porque voy a incluir una frase de un investigador. Entonces yo necesito citarlo dentro de mi texto. O sea, dentro de mi texto, yo ya jalé la definición de ese investigador, entonces, si yo lo pongo dentro de mi texto, yo tengo que decirlo dentro de mi texto, de dónde lo obtuve, o sea, hacer una cita, que es lo que vamos a ver ahorita, hacer una cita de donde yo lo obtuve. Más no significa que voy a copiar párrafos y párrafos y párrafos completos. No vamos a hacer esto. Entonces, tenemos que citarlo dentro del texto y tenemos al final de nuestro texto tener nuestro espacio de referencias y ahí sí es donde vamos a incluir toda la información más completa de esa fuente que nosotros acudimos para obtener información. Entonces, este punto número 2 que tenemos en el manual de citas y referencias es de suma importancia, así que vamos a verlo para que veamos cómo tenemos que trabajar. Citas. Utilizar los textos que elaboró alguien más implica reconocer o dar el crédito a quien generó dicho conocimiento por medio de la citación, lo cual es un acto de mucha responsabilidad. Es importante mencionar que toda la información contenida en un documento se considera de autoría propia, por lo que es necesario que cites las ideas que retomas de otras personas o instituciones para que quienes lean tu texto las distingan de las tuyas. O sea, ya tuvimos información de otra fuente, entonces aquí yo voy a decir que este investigador me va a compartir una definición, entonces yo tengo que hacer mención a esto. Pero nada más una breve definición, un breve comentario, más no párrafos completos. Y mucho ojo con lo siguiente. El que yo vaya y consulte una
actividad integradora de alguien que no sé por qué lo sube a internet, de modo lo que ya terminó, eso obviamente no es válido, porque en primera, no es válido y no es aceptado que los alumnos de prepa en línea se suban a donde sea de internet sus actividades ya resueltas. Eso no es válido. Entonces, por lo tanto, si no es válido que el alumno lo suba, tampoco es válido que nosotros utilicemos esa actividad como una fuente de consulta. Muy bien, entonces, bueno, yo ya tengo algo que me dice un investigador, entonces voy a ver si una cita directa o una cita indirecta dentro de mi texto. Cita directa. Una cita directa es retomar con exactitud las ideas de alguien más. Existen dos tipos, la corta y la larga. Para diferenciarlas y saber cómo incorporarlas en tu texto, es necesario que contabilices la cantidad de palabras que retomas. Por ejemplo, la corta contiene menos de 40 palabras y se escribe entre comillas y sin cursiva. O sea, menos de 40 palabras, entre comillas y sin cursiva. ¿Ok? Larga, contiene más de 40 palabras, se escribe aparte del texto en bloque con sangría a la izquierda, sin comillas ni en cursivas, además con el mismo tamaño y tipo de letra. No se añade un punto después de que se cierra el paréntesis. Nos estamos haciendo referencia a que yo estoy obteniendo información de otro lado. Mucho ojo con esto, por favor. Gracias, Julio. Ahora, nos vamos con la cita indirecta. Ahora bien, si retomas la misma idea y la incorporas con tus palabras, es decir, con una redacción distinta al texto original y sin alterar su sentido, a esto se le conoce como cita indirecta. Son las ideas de alguien más escritas con tus palabras y no se escriben entre comillas. Esto quiere decir que aquí vamos a hacer uso de lo que es la paráfrasis, porque ya lo vamos a poner con nuestras palabras. Muy bien. Aquí tenemos, ¿no? Los datos y cómo lo debemos de poner. Entonces, los invito a revisar este manual de citas y referencias. Aquí nos dice una cita directa, una cita indirecta, directa cuando voy a tomar tal cual las palabras y una cita indirecta es cuando lo pongo con mis palabras, que es que sí, quiere decir que voy a trabajar con la paráfrasis. Muy bien. Y recuerden, dentro de mi texto yo tengo que indicar de dónde lo obtuve, pero por medio de una cita. Mucho ojo, no me van a poner ahí todos los datos porque no van así, ¿no? Dice, si realizaste una cita directa, debes colocar el número de página. Sin embargo, en caso de que el material que quieras citar no tenga número de página, indica el número de la sección o el número de párrafo o de la diapositiva, de la parte o cualquier otra especificación que permita localizar la cita, como lo tenemos aquí. Sección, la UNAM es la institución que ha impulsado y continúa promoviendo la gran mayoría de la producción científica que se genera en nuestro país. Sección, que es una mirada. O de una diapositiva, permite observar el desempeño y ejecución del sujeto ante una situación específica. ¿De dónde lo tuvimos? Diapositiva número 8. Muy bien. Entonces, recuerden también que en manual de citas y referencias, más adelante, aquí, por ejemplo, tenemos cómo citamos una cita larga, una paráfrasis, ¿no? Entonces, revisen esta parte. Citas parentéticas, cómo debo de ponerlas, revisen, porque la pregunta sería, bueno, ¿cómo lo vamos a poner? Aquí tenemos cómo lo vamos a poner. Revisen, por favor. Es necesario sentarse y leer el manual de citas y referencias para que cuando lo necesitemos sepamos dónde se encuentra en el manual. Poco a poco, si esta es una actividad constante, va a llegar un momento que vamos a saber cómo hacerlo de memoria y ya no necesitaríamos recurrir lo que es al manual de citas y referencias. Muy bien. Y recuerden que más adelante que viene la parte de referencias, nos dice, bueno, cuando vas a mencionar una página web, ¿cómo es? Lo ponemos aquí. ¿Cuándo vamos a hacer esto? Lo ponemos aquí. ¿Ok? No perdamos de vista esto. Ahorita vamos a retomar otra vez estos puntos. Me salgo de aquí y me voy a mi diapositiva. Recuerden que esta sesión se queda grabada y la vamos a compartir terminando porque estamos viendo muchísimas cosas el día de hoy. Bueno, el propósito de esta sesión
es elaborar argumentos para el planteamiento de problemas de investigación sobre aspectos naturales, sociales, matemáticos o comunicativos del entorno para aproximarse con actitud crítica a propuestas de solución. Recuerden que los argumentos también nos ayudan como partimos de una investigación o de algo que leímos, o sea, que ya hicimos un estudio, entonces también nos van a ayudar a presentar posibles soluciones, lo que es a cualquier problema. Antes de todo, recuerden que cada semana los módulos tienen un foro que le llamamos el foro Aprendiendo. Este foro Aprendiendo, nosotros hacemos una reflexión de los temas de la semana, los invitamos a participar por medio de una serie de preguntas que están dentro del foro que nosotros vamos compartiendo poco a poco. Si ustedes quieren, pueden dar respuesta a todas las preguntas, pero los invito a ingresar ahí porque juntos, obviamente, cada quien aporta poquito y ese poquito nos ayuda a construir nuestro conocimiento. Algo muy importante para que nosotros desarrollamos bien todas nuestras actividades, tanto integradoras o cualquier actividad que podemos hacer incluso en el trabajo, en la escuela, en alguna organización civil, en nuestra propia familia, necesitamos trabajar mucho lo que es con la comprensión lectora, porque muchas veces como que leemos, pero no leemos. Entonces vamos a ver aquí este porcentaje, lo voy a poner más grandecito para que lo vean mejor. Para que vean la importancia de lo que es la comprensión lectora. Dice, ¿sabías que se ha comprobado que un buen desarrollo de la habilidad lectora aumenta la probabilidad de tener un mejor empleo y mejores salarios? Vamos a ver los porcentajes para asustarnos un poquito. 9% demuestran un dominio de la ortografía y la acentuación, 50% de aciertos en conocimiento gramatical, 57% pudo interpretar y tuvo dominio de un texto. El 5.9 el promedio de comprensión lectora y 7 de promedio en comprensión auditiva. O sea que pasamos con 7 en la parte auditiva, pero todo lo demás o pasamos así como que de panzazo, pero no logramos un buen porcentaje que se demuestre que sí tenemos una comprensión lectora. Pero ya vimos, bueno, es una habilidad que nos ayuda a tener un mejor empleo, por lo tanto es un mejor salario. Y aunque no tengamos el empleo, recuerden, hay cosas que tenemos que entenderlas muy bien. Un tratamiento médico, eh, la escuela, la tarea de los hijos, un conocimiento nuevo que yo quiera tener, mm, las actividades de prepa en línea CEP, los conocimientos, los recursos, es primordial la comprensión lectora. ¿Qué podemos hacer? Aunque estas sugerencias son para niños pequeños, yo creo que podemos retomar algunas estrategias que nos ayudan a mejorar esta parte de la comprensión lectora. ¿Qué podemos hacer? Que los padres promuevan la lectura en casa al menos 20 minutos diarios con sus hijos. Si tienen hijos, pues promuevan la comprensión lectora con sus hijos, que lean todos los días. Si no, o si tan solo vamos a trabajar con nosotros mismos, pues leamos por lo menos esos 20 minutos diarios, lo que sea, o sea, pero sobre todo que sea algo que podamos confiar, que es una fuente confiable. ¿Cómo qué podría ser? Acuérdense que ya la semana número 1 trabajamos con la revista ¿Cómo ves? Esa revista, si ustedes ya la estuvieron revisando, es una revista que la saca lo que es la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y entonces es una revista, pues obviamente que pasa por un estudio y que se revisa. Entonces, léanla. Ustedes buscan en internet, ¿Cómo ves? Revista ¿Cómo ves? Y entonces les va a aparecer la página de la revista y en índices temáticos, ahí viene una lista de temas, medicina, historia, etcétera, etcétera. Entonces le dan clic al tema que ustedes quieran, pues les va a aparecer la lista de títulos de artículos. Cuando el título tiene un color diferente, quiere decir que ustedes pueden darle clic a ese artículo y lo pueden leer en línea. Ya no necesitan suscribirse a la revista, no necesitan comprarla y es una fuente de lectura confiable. Entonces, ¿necesitan eso? Léanse un artículo todos los días. Mejoremos la comprensión lectora. Al finalizar la lectura, platica sobre lo que comprendió del texto. Si yo mismo estoy leyendo el artículo, pues yo mismo me hago la pregunta. A ver, ya, dejo de ver el texto y me pregunto. A ver, si yo tuviera que explicarle a alguien qué entendí, ¿qué le diría? Me preguntan, oye, ese texto, ¿de qué trata?
Pues fíjate de qué trata, dice un laboratorio en tu bolsillo y trata acerca de cómo hay algunas aplicaciones que nos ayudan a mejorar nuestra salud. Vamos a hacer eso, explicar de qué trata. Revisar con los hijos las palabras que se omitieron o que no se entendieron, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Pues igual, a lo mejor tengo mi libretita, una hojita donde pongo una palabra que me causó confusión y que no entendí. A lo mejor la que entendí en el contexto de todo lo que es el texto, pero pues ya no la entendí, no sola, no sé qué significa. Entonces, lo que puedo hacer al final, pues a lo mejor la busco en internet o tengo un diccionario en mi casa y ahí la busco a ver qué significa y eso me va a sumar a que yo mejore mi vocabulario. También porque ya tengo una palabra nueva que puedo utilizar. También vamos a utilizar lo que es la parte de la tecnología, porque el utilizar la tecnología también nos puede ayudar a esta parte de la comprensión lectora. Tenemos lo que son audiolibros, ya sea que nosotros entremos a quien da servicio a nuestro celular, en la tienda que dé servicio a nuestro celular, y entonces en esa tienda podemos buscar alguna aplicación que diga audiolibros. Entonces, antes de descargar cualquier aplicación, vean los comentarios. Hay unas que parecen fabulosas, pero los comentarios de quienes las han utilizado, pues demuestran totalmente lo contrario. Entonces, revisemos qué comentarios tiene la aplicación que nosotros deseamos descargar y si nos convence, pues descarguémosla. Y ya tenemos audiolibros, aunque también ustedes pueden ingresar a YouTube y ya hay muchos ya audiolibros, gente que te lee o te explica lo que son audiolibros y también los podemos utilizar. Tenemos otra aplicación que se llama Wattpad y dice, ¿aún no conoces el fenómeno de Wattpad? Todos los jóvenes universitarios ya lo utilizan para interactuar con la lectura, y es que permite comentar los giros que se producen en una novela y leer las reacciones de otras personas en relación a esos sucesos. Además, se anima a escribir tus propias historias donde otros usuarios pueden ayudarte a mejorar. Wattpad conecta a una comunidad de 80 millones de lectores y de escritores a través del poder de las historias. Entonces, no solamente podemos leer lo que alguien más escribió, sino que nosotros mismos también podemos empezar a redactar nuestras historias. A mí me pasó una vez, me tocó dar el módulo 4, que ustedes ya pasaban por él, y ya ven que tiene mucha parte de que tenemos que escribir las historias. Y entonces llegó un momento en que un estudiante me hizo el comentario de que pues no sabía que le gustaba escribir y de repente cuando hizo la actividad de que tenía que escribir, se percató que le gustaba y que le quedaba muy bien. Entonces ahí sintió que eso era lo que quería dedicarse. Entonces no perdamos de vista estos puntos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Otra aplicación que se llama Lectura Rápida. Dice, esta app gratuita es muy interesante para mejorar la competencia lectora. Todas aquellas personas que no leen porque creen que no lo hacen bien y se les hace complicado terminar un título, pueden probar, practicar y mejorar esta competencia con esta sencilla y efectiva aplicación de ejercicios enfocados exclusivamente al desarrollo de las habilidades lectores. Sin duda alguna, con que funcione en alguien ya habrá fomentado el gusto por la lectura y solo es para Android. Entonces, si quieren también váyanse, como les digo, quien da servicio en su celular y busquen ahí aplicaciones o escriban la palabra, escriban el término comprensión lectora y posiblemente les da muchísimas aplicaciones más de las que ya vimos aquí. Pero trabajemos con lo que tenemos. No necesitamos invertir dinero, pero sí necesitamos invertir tiempo porque es para la construcción de nuestro propio conocimiento. Muy bien, pues vamos a continuar entonces. Vamos a ver nuestra primera actividad integradora, investigar para argumentar qué tenemos que hacer y vamos a ir explicando cada uno de estos puntos y esto me va a permitir pues enseñarles otros aspectos importantes. Primero, elige una temática que se relacione con la legalización de las drogas y que sea de tu interés por revisar, por ejemplo, el debate actual, los riesgos, los beneficios, la normatividad de otros países o los resultados que se han tenido. Tú decides el tema y la postura que tomarás al respecto. O sea, tenemos que trabajar con el tema legalización de las drogas, pero ¿cuál es el enfoque que le vamos a dar? ¿Qué quiero yo del tema legalización de las drogas? Porque si no queda muy amplio, el abanico es muy amplio. Entonces, tengo yo que decir específicamente qué quiero. Pues quiero saber la legislación en otros países. O quiero saber los riesgos que tiene. Bueno. Entonces, ya que sé el enfoque que yo quiero sobre el tema legalización de las drogas, entonces voy a trabajar
voy a seleccionar 2 disciplinas o áreas de conocimiento que me van a dar información. Si yo, por ejemplo, quiero hablar sobre los riesgos en la salud de la legalización de las drogas, posiblemente un área de conocimiento puede ser la medicina o hasta incluso también la biología. Pues yo las escojo y digo, bueno, esta me va a dar información para el enfoque que yo quiero. Punto 3. Determina de qué manera utilizarás tu búsqueda documental informática. Esto quiere decir que tenemos que decir qué pasos voy a hacer para obtener información. Entonces yo digo, de la legalización de las drogas, yo quiero saber los riesgos en la salud al haber legalizado las drogas. Entonces yo necesito trabajar con la disciplina de lo que es la medicina. ¿Qué hago entonces? Bueno, aquí lo que puedo hacer es a lo mejor ir a una biblioteca que tenga libros sobre medicina y esto me va a dar información importante. Bueno, entonces ya sé que si yo quiero obtener información, lo que voy a hacer es una biblioteca que tenga libros sobre medicina y esta me va a dar información. Eso es lo que tengo que determinar en el punto número 3. ¿Qué pasos voy a seguir y dónde lo voy a ir a buscar? Número 4. Busca información en Internet desde las disciplinas que elegiste. Indaga qué dicen los especialistas, las noticias, los políticos, los científicos, los médicos, las investigaciones o las encuestas sobre el tema. Entonces tengo que ya decidí qué disciplina, dónde, entonces ahora sí voy a buscar la información. Punto número 5. Desarrolla un texto argumentativo de 2 cuartillas que exponga sus argumentos respecto a la temática elegida y la postura, o sea, el enfoque que yo le quiero dar a partir de la información que investigaste. Ahora sí, vamos a lo importante aquí. Entonces, lo más fuerte va a tener lo que es el texto argumentativo, donde yo voy a hablar sobre el tema legalización de las drogas y voy a incluir la información de las 2 disciplinas que yo seleccioné. Me voy a adelantar un poquito para mostrar 2 puntos importantes. Bueno, 3. Primero, cuando nosotros escribimos algo, debemos de pasar por un proceso de escritura, que es lo que tenemos aquí del lado izquierdo. Preescritura, escritura y postescritura. Preescritura es qué preparamos para escribir, es lo que decimos. Voy a hacer mi investigación de las disciplinas o áreas de conocimiento, voy a decir dónde voy a ir a buscar. Eso es lo que yo preparo para poder escribir. Ya que tengo toda esa información y que ya dije, bueno, esto va primero, esto va después, pero no debe perder de vista que la indicación es que tengo que incluir las 2 disciplinas o áreas de conocimiento. Esa información que me dio la medicina, la tengo que poner ahí. Entonces, ya que tengo organizado, ya escribo. Entonces, esa es la parte de la escritura. Pero posiblemente mi primer borrador que hice solamente quedó como borrador. Entonces, no es el final. Pero yo lo puedo pulir después. Yo lo puedo pulir después y por lo tanto existe la etapa de la posescritura donde yo tengo la oportunidad de revisarlo, encontrar las áreas de oportunidad, corregirlo y que salga el texto argumentativo que yo quiero. Ahora, en el ejemplo que tenemos ahí del lado derecho, estructura de los textos argumentativos, ¿qué tiene ahí? Puntos importantes y una pregunta a formular. Primero el título. Aquí dice, debe ser claro, corto, sugerente, así como dar pistas del tema a tratar, aunque no lo estamos definiendo. La introducción o tesis, como dice, una presentación atractiva de lo que vamos a ver dentro del texto. Luego vendría como la parte del desarrollo que viene siendo la argumentación o fundamentación, donde vamos nosotros a incluir nuestras aportaciones de las 2 disciplinas o áreas de conocimiento que yo elegí. Quiere decir, lo que lleva mayor información, déjenme, lo pongo con mi plumita. Lo que lleva mayor información es esta parte, si se dan cuenta, hasta visualmente es así. Entonces, este es mi desarrollo, por eso aquí yo voy a incluir mis argumentos, ¿no? Mis aportes de la disciplina. Luego, mi conclusión, yo voy a cerrar la idea que yo puse y a lo mejor voy a reafirmar dando una frase o una invitación, una sugerencia, etc. Ahora,
Lo que va al final son mis referencias. Pero, mucho ojo con esto. Esta parte no va así. Sí está bien que comparta mi link, pero las referencias no es únicamente el link. Yo tengo que dar la información completa de lo que de donde yo obtuve información, ¿no? En formato APA, para eso está el manual. Ahora, si yo, por ejemplo, aquí, copié tal cual de aquí, ¿no? Aquí, de aquí hasta acá, porque fue importante. Yo voy a hacer una cita, para eso acudo a mi manual. Acuérdense que ahorita vimos que había citas directas y citas indirectas. Depende de las palabras que use, tal cual lo voy a poner, o si lo pongo con mis propias palabras y voy a utilizar lo que es una paráfrasis. Muy bien, tengo que indicarlo. Revisen el manual para este punto. O sea, tenemos que cumplir con dos momentos. Tenemos que cumplir con dos momentos en esta parte, en mi texto. Cuando yo cite dentro de mi texto, o sea, no es, yo creo que sería sorprendente que en todo mi texto no haga una referencia, una cita directa o indirecta de alguna otra investigación, porque sabemos que no tenemos todo el conocimiento nosotros, tenemos que apoyarnos en alguien más para obtener lo que es ese conocimiento. Ahora, tenemos que aquí incluirlo y aquí al final la referencia que quiere decir los datos completos en formato APA, que es la forma como vamos a compartir la información de la fuente de consulta a la que yo acudí. Muy bien, mucho ojo con eso. Para terminar de completar esta parte del texto argumentativo, vamos a ver y escuchar este video de cómo escribir un texto argumentativo. Déjenme porque creo que en estos... Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase pero que de repente no has entendido bien. Los textos argumentativos. Ya hemos visto los textos argumentativos cuando hemos visto los tipos de texto, pero hoy día vamos a hablar sobre cómo escribir un texto argumentativo. Esto va a serte muy útil desde ahorita hasta la universidad y más allá, porque por lo general los profesores piden textos argumentativos en los que tú tienes que dar tu opinión. Ok, veamos entonces qué es un texto argumentativo. Como ya lo adelanté antes, un texto argumentativo es aquel en el que expresas tu opinión, en el que se expresan opiniones sobre un determinado tema y en el que además das las razones por las cuales tú defiendes determinada posición. Dentro de un texto argumentativo vamos a tener una tesis. ¿Qué es una tesis o cuál es la diferencia entre un tema y una tesis? Pues bien, empecemos por saber qué es un tema. El tema es aquello de lo que va a tratar tu texto. ¿Ok? Por ejemplo, puede tratarse de la actividad física en la niñez, como puse aquí, de la seguridad ciudadana, del empleo juvenil, del empleo infantil, de la prevención en la salud, de la buena alimentación. Puede ser cualquier tema. Es decir, un tema es algo sobre lo que va a tratar en general el texto. Es el macro, en grande. Ahora, ¿qué es una tesis? Una tesis es la postura que tú vas a tomar frente al tema. Es decir, lo que vas a defender, tu opinión respecto a una parte de ese tema. Por ejemplo, tú puedes decir que la actividad física en la niñez es muy importante. Esa sería tu tesis. Ya no solamente es el tema, sino es la tesis. En cuanto a seguridad ciudadana, tu tesis podría ser que las autoridades deben hacer algo en contra de la delincuencia. Esa sería tu tesis. Esa es tu opinión. Y luego vas a pasar a defender eso. Y finalmente, sobre el empleo juvenil, puede ser que los jóvenes deberían conseguir un trabajo para ayudar a pagar sus estudios. Esa puede ser tu tesis, es tu opinión. Puede ser a favor, puede ser en contra. ¿Ok? No hay algo válido o inválido. Tú puedes defender la posición que tú desees.
pero para eso vas a tener que dar argumentos. Y en eso se basa el texto argumentativo. Importante decir que la tesis tiene que ser enunciada en forma de oración. Esa es otra diferencia con el tema. El tema simplemente es una frase, pero la tesis ya está en forma de oración, es decir, que tiene verbo. Ahora veamos cuáles son las partes de un texto argumentativo. El texto argumentativo tiene 3 partes. La primera es la introducción. En la introducción es donde tú vas a presentar el tema, aparte del título, obviamente. En el título también muchas veces está el tema. ¿Ok? Entonces, la introducción presenta de una manera más completa el tema que tratarás, ¿sí? En el texto y también la tesis que vas a defender. Esas 2 cosas tienen que ir de todas maneras en la introducción. La introducción también sirve para atrapar al lector, para que desde el principio al lector le parezca interesante lo que tú vas a proponer. Y en la introducción también puedes usar citas o frases célebres, alguna cosa que llame, por supuesto, la atención de tu lector, a quien tienes, dicho sea de paso, que persuadir, ¿ok? Por eso es importante captar su atención. Lo segundo, o la segunda parte, es la argumentación. En la argumentación, tú vas a enunciar las razones por las cuales tú defiendes tu posición. Vas a decir, yo pienso que los jóvenes deben conseguir un empleo para ayudar a pagar sus estudios por lo siguiente. Primero, porque tienen que aprender a ser responsables desde temprana edad. Por ejemplo, mi primo nunca ha sido responsable, bla, bla, bla. En la argumentación, tú tienes que dar tu razón y también puedes usar estrategias para convencer al lector de que tu tesis es verdadera. Y una de las estrategias es dar ejemplos. Puedes dar ejemplos, puedes hacer analogías, es decir, comparaciones, puedes presentar hechos de la vida real, que no necesariamente sean ejemplos de tu vida, pero cosas que se vean en la sociedad. Entonces, en la argumentación puedes hacer todo eso. Finalmente, tenemos la conclusión. Y en la conclusión tú resumes las ideas principales, sintetizas las ideas principales que has mencionado en la argumentación principalmente y también en la introducción. También presentas las consecuencias de todo lo que has dicho. Por ejemplo, podrías decir, si los jóvenes no se hacen responsables trabajando para ayudar a pagar sus estudios, puede haber más delincuencia juvenil. Por ejemplo, podrías presentar alguna de las consecuencias que defiendan o que den soporte a tu opinión. Y finalmente, no finalmente, también propone un plan de acción. Podrías proponer, o sea, no es necesario en este caso, ¿no? Podrías proponer un plan de acción sobre lo que se podría hacer. Y también puedes señalar puntos pendientes respecto al tema. Es decir, pero lo principal es que sintetizas las ideas y puedes presentar consecuencias de lo expresado. El proponer un plan de acción y señalar los puntos pendientes es opcional. También le enriquece, le da un plus a tu conclusión. Ahora, después de haber visto todo esto, te voy a decir qué es lo que deberías hacer si quieres escribir un texto argumentativo. Antes de empezar a hacer tu texto argumentativo, tienes que pensar en el tema, si es que no te han dado un tema, pero si te han dado un tema en la escuela o, no sé, hacer la reseña de un libro, dar la opinión, hacer un texto argumentativo acerca de tal cosa, si sí te han dado un tema, piensa en el tema, ¿ok? Entonces tienes que pensar sobre el tema, ver las diferentes posibilidades, de repente conversar con alguien acerca de él para también saber sus opiniones. Y luego tienes que decidir tu propia postura ante el tema. ¿Vas a estar a favor? ¿Vas a estar en contra? ¿Qué piensas al respecto? Luego, y para eso puedes usar un mapa mental, enumeras las razones por las cuales piensas así. O en una hoja de papel pones por qué decides estar a favor o en contra de tal cosa. Unas 3 o 4 son suficientes. Si pones demasiadas, no te va a alcanzar, va a ser demasiado largo, ¿ok? Con 3 o 4 razones es suficiente. Y luego piensas en la conclusión. Una vez que tienes eso bien pensado, durante
cuando ya tienes tu hoja de papel y estás con tu lápiz o estás frente a tu laptop, no sé, tienes que redactar una introducción que incluya el tema y la tesis, pero hazlo de una manera amena, de una manera que atrape al lector, como te dije antes. Y es también muy importante saber que esta introducción no tiene que ser muy larga, unas 5 líneas, ¿sí? Y tiene que estar formada por un solo párrafo. Luego tienes que redactar la argumentación. Esta argumentación es a partir del segundo párrafo y puede ser de 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo al número de temas. La argumentación puede tener 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo a las razones que quieras enumerar y cómo las vas a presentar. Y finalmente tienes que escribir el último párrafo en el que está la conclusión y puedes hacer una propuesta en base a la conclusión que has hecho. Esto ya está durante la redacción. Y después de haber escrito tu texto argumentativo, es muy, muy importante que leas el texto completo y corrijas los errores ortográficos, porque eso tiene mucho, mucho que ver. Y también que corrijas la redacción de tu texto. Entonces, esos son los pasos para realizar tu texto argumentativo. Espero que te hayan servido o que te sirvan. De hecho, te va a servir, o sea, yo estoy segura. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí, terminamos de reforzar cómo hacer lo que es un texto argumentativo con la estructura y cada una de las partes de la estructura, qué es lo que deben de contener. Vamos a continuar porque todavía tenemos que revisar otro material. Vamos a ver las indicaciones. Ahora, muy bien, repasemos. El 5 fue desarrollar un texto argumentativo de 2 cuartillas en el que expongas tus argumentos respecto a la temática elegida y tu postura a partir de la información que investigaste. Punto número 6. Después del texto que elaboraste, da respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué técnica de investigación documental o informática utilizaste? Descríbela. Esto quiere decir, aquí vamos a decir, a lo mejor yo investigué en Biblioteca Miguel de Cervantes, ¿no? Que es biblioteca virtual. Ahí investigué y trabajé con el libro fulanito de tal, y ahí está los datos del libro fulanito de tal. Eso es lo que yo hice. Entonces tengo que decir dónde obtuve la información, que busqué, a lo mejor fui y hice entrevistas. ¿Qué hice para obtener la información? Ahí lo voy a colocar. Me voy al punto número 7. Graba un audio de máximo 2 minutos en el que expliques cuál es la importancia de considerar el enfoque de diferentes disciplinas para la interpretación de un problema, en este caso, la legalización de las drogas. Una vez que hayas grabado tu audio, guárdalo en un almacenamiento en la nube y después de la respuesta del punto 6, pega tu documento, en tu documento el enlace a tu audio para que lo puedas revisar tu asesor virtual. Me voy a salir de aquí y me voy a ir a un espacio donde les voy a enseñar cómo lo podemos grabar de forma rápida, que quede bien, muy sencillo. Tienen ustedes ahí Geniali, no sé si escribe esquina superior izquierda, Geniali. En cualquier buscador ustedes escriben Geniali, se registran con un correo electrónico suyo, ponen una contraseña, guarden esa contraseña y ya entran y pueden hacer muchas cosas gratuitas. O sea, sí hay una cuenta de pago, pero simplemente si ustedes lo usan de forma constante. Entonces vamos a darle aquí donde dice crear Genially y nos vamos a ir entre todo lo que tenemos aquí, que son diferentes cosas. Ustedes busquen porque pueden hacer videos, infografías, presentaciones, juegos, etcétera. Yo me voy a la parte de gamificación, como que son los juegos que tiene aquí Genially que podemos hacer, ¿no? Entonces, pero simplemente yo quiero una sola imagen que me va a ayudar a a grabar mi audio. Entonces me voy aquí, voy a escoger una para no tardarme. A esta que dice Quiz Audio, le voy a dar clic y entonces me va a mostrar la plantilla. Yo digo que sí está bien. Entonces me va a mostrar 3 espacios. De mi lado y derecho, en la mesa de trabajo donde yo puedo hacer cambios, en la parte del centro son las diferentes diapositivas que tiene esa plantilla y totalmente del lado izquierdo son las herramientas, textos, imágenes, recursos, elementos interactivos, etcétera. Entonces yo lo único que voy a hacer es me voy a ubicar
Me voy a ubicar aquí. Ay, ya se fue otro lado. Espérenme, espérenme, espérenme. Ah, ok, ya está aquí. Y voy a quitarle las diferentes eh, diapositivas que tiene. Me voy a ubicar en el 2 y le doy borrar. Entonces simplemente voy a empezar, me ubico donde yo quiero, le doy clic en el bote de basura y me dice que si la borra, ya le digo que sí, porque únicamente me voy a quedar con una primera diapositiva, que es donde yo voy a grabar mi audio. Si dejo todo lo demás, cuando yo lo envíe, pues se va a abrir todo y no se pueda perder, ¿no? Entonces ya lo tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es, voy a trabajar en mi mesa de trabajo. Entonces, donde dice escriba un subtítulo, lo voy a borrar. Le doy 2 clics y lo borro. Trabajamos como tipo Office. Entonces, aquí donde está el título, yo le pongo, por ejemplo, actividad integradora 3 y acá abajo le pongo módulo 5, ¿no? Ok. ¿Ya? Ahora, para empezar a grabar, yo ya tengo que tener lo que yo voy a grabar. Entonces, ya lo tengo que tener preparado para no perder tiempo. Lo que voy a hacer totalmente del lado izquierdo, le voy a dar clic en insertar. Entonces, ya que le di clic en insertar, yo puedo insertarle video, audio, etcétera. Voy a hacer la grabación del audio. Aquí en la parte del medio tengo un microfonito, entonces simplemente lo voy a activar. Yo tengo que tener ya activado mi micrófono, unos audífonos que tengan micrófono o acercarme a donde yo vea que se graba en mi computadora. Entonces, bueno, voy a empezar a que le voy a dar clic y entonces se va a empezar a grabar ahí. Ya. Yo puedo grabar máximo 10 minutos, bueno, digo en el audio lo que me pida la indicación y yo lo voy a empezar a grabar. Vamos a suponer que yo ya terminé, le voy a apretar el botón rojo que es el stop y en la parte de abajo, en ese mismo nivel, tengo el audio. Lo que voy a hacer simplemente, lo puedo escuchar. Ya. Yo puedo grabar máximo 10 minutos. Ok, ya está ahí, supongo, ya lo escuché si me gustó, si no le doy clic en el tache y bueno, lo vuelvo a grabar. Entonces lo que voy a hacer es seleccionarlo y lo voy a jalar sin soltar y lo pongo en donde dice empezar. Entonces ya, aparece eso del lado derecho, pero no le hagan caso. Ahí. Entonces el audio lo voy a poner aquí para que se vea bonito. Cuando mi asesor o asesora virtual tenga que escuchar algo, ahí le va a dar clic y sabe que ahí va a estar. Ya lo único que voy a hacer es ponerle el nombre. Arriba del lado izquierdo donde dice quiz audio es el nombre que le dio pues el autor de este diseño. Entonces yo le voy a poner actividad integradora abreviado, ¿no? Módulo 5. Ay, módulo 5. Muy bien. Del lado izquierdo tiene una nubecita con una flechita. Cada cambio que yo tenga le doy clic a la nubecita y se va a guardar el cambio. Y luego del lado derecho dice borrador y con una flechita hacia abajo le voy a dar clic. Entonces le voy a poner en público. Me aparece esto, le digo listo. Esto lo cierro. Entonces vamos a ver, cuando yo le comparta el link a alguien, ¿qué es lo que vería? Aquí en el ojo que dice previsualizar, le doy clic y le aparece así. Entonces simplemente, fíjense, ya nada le van a dar clic, ya. Yo puedo grabar máximo 10. Ya, se ve muy bien. Ahora me van a decir, ¿de dónde obtengo la liga? Aquí donde dice presentar, le voy a dar clic. Ay, no, perdón, no era ahí. Me salgo, me salgo. Déjame ver, porque no era ahí, no era ahí. Espérame, ya se vino aquí el tormentor loco. Era aquí abajito, bueno, igual donde dice presentar, a un ladito tenían este logo que dice compartir, ahí le van a dar clic y les va a aparecer esto. Entonces, cuando es una cuenta gratuita, lo que va a aparecer en azul es lo primerito que dice copiar, donde le van a dar clic en copiar, se ha copiado satisfactoriamente, ahora sí se pueden ir a su documento de Word y ahí lo pegan, ahí lo van a pegar y entonces, cuando ustedes
Ya tengan su actividad después de dar respuesta a la pregunta, pegan el link, les va a pegar el link y va a abrirlo tal cual como lo acabamos de ver. Y se ve muy profesional, lo graban en el mismo momento y no tienen que hacer otro procedimiento. Y la ventaja de Genially que yo les aconsejo es que tiene la parte de academia. Cuando ustedes entran a Genially, tiene una parte que dice academia, ustedes lo pueden revisar para ver, para que les enseñe qué tanto pueden hacer en Genially. Muy bien, ya lo tenemos aquí. Vamos a continuar. Pues si no, esta tormenta no nos va a dejar. Dice, en el punto número 8, incluye las fuentes de consulta que utilizaste para elaborar tu actividad. Acuérdense que estas van en formato APA y para eso tienen el manual. Muy bien, y con esto tenemos nuestra actividad integradora número 3, investigar para argumentar. Ahora nos vamos a la que sigue. Esto ya lo vimos. Tenemos nuestra actividad integradora número 4, hagamos un debate. Que aquí tenemos que participar en un debate. Tenemos que revisar un debate y hacer mis 5 aportaciones, esto quiere decir participando a lo largo de la semana. Cada aportación tiene su indicación, favor de revisarlo y leerlo antes de aportar. Al mismo tiempo, recuerden que si acudimos a otras fuentes de consulta es necesario mencionarlas o podemos mencionar la misma que tenemos aquí en la pantalla. Fomentemos el respeto y la tolerancia en estos espacios donde estamos todos y cumplamos con cada una de las indicaciones que vienen ahí, por favor. Recordemos también que cada semana tenemos 2 actividades formativas, en este caso es diálogo y búsqueda de información. Recuerden que el sistema pues lleva un registro de que ustedes hicieron todas las actividades, las formativas, participaron en los foros, etcétera. Entonces, no dejen de hacerlas pensando que no les dan un porcentaje, pero sí hay que cuidar este punto de que se les tome en cuenta, aparte de que ustedes reciben el conocimiento. ¿Alguna duda, pregunta? Julio, Alejandro, ¿dudas, preguntas? No, muy bien. De todos modos, recuerden que esta sesión ahorita terminando la subo a YouTube y la comparto en la pizarra de sesiones. Muy bien, pues eso sería todo por mi parte. Espero que todo lo que vimos el día de hoy les ayude en algo para el desarrollo de estas actividades de esta semana, así como de todas de los módulos y de este módulo en específico. Muchísimas gracias por su presencia. Ya puse lista Julio Alejandro. Sí, ¿verdad? Julio Alejandro. Muy bien, y nos seguimos viendo en la plataforma de Propelina CEP. Que tengan una excelente tarde.